Hay personas que pierden la fe de golpe, por una muerte, por una enfermedad, por una injusticia, porque pidieron algo con todas sus fuerzas y no ocurrió. Hay otras que no la pierden de golpe. Simplemente se dan cuenta de que algo ya no les hace sentido. Sí. Y ahí aparece una pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta. ¿Y si ya no creo? El día de hoy tenemos con nosotros a un personaje que nos va a ilustrar y ayudar en muchas de las preguntas que comúnmente nos hacemos. Así es. Y sobre todo queremos, antes que nada, decirle a nuestros oyentes que la intención de este episodio no es convencer a nadie o tratar de convertir a alguien en la fe eh, cristiana, porque hoy traemos a una figura religiosa católica. Así es. Que la verdad, bueno, Chaui tiene el honor de tener una buena amistad con esta persona. Y pues qué mejor que tener aquí en mi programa, pues a esta persona que nos puede contestar muchas cosas que a veces no nos atrevemos a preguntarle directamente. Claro, sobre todo que porque los que vivimos en la fe católica, a veces no tenemos acceso a hacer este tipo de preguntas. Generalmente, ¿a quién le preguntas? Claro, asistes a la iglesia, tratas de escuchar lo más que puedas, de comprender esas partes, pero cuando tienes dudas personales, pues la única que te queda es acercarte al confesionario o ser amigo del sacerdote, ¿no? Y no siempre sucede. Y sobre todo generar esa confianza de poder realizar las preguntas, porque pues uno no va a la iglesia a confesarse con el padre y saca así lista de preguntas existenciales No. que las... Sí, no. Pero pues, aquí sí podemos tener ese espacio. Sí, hoy vamos a aprovechar que se dio la ocasión, estamos muy contentas por eso, porque no siempre se pueden dar este tipo de situaciones. Hoy somos afortunadas porque de hecho esta es una noticia que tenemos que es muy agradable, que son una serie de 3 episodios en los que vamos a estar develando varias de las cosas que todos nos preguntamos. ¿Sí? En la parte 1, que es la que vamos a manejar el día de hoy, estamos hablando de qué pasa cuando dejamos de creer. Es el episodio del día de hoy. Perfectamente, muchas gracias por la invitación también. Y pues bueno, vamos a tratar de ayudar un poquito a dar luces, ¿no? A veces también ciertas respuestas a las preguntas que puedan tener, también hay que entender que pueden ser un poquito escabrosas porque no a toda la gente le gusta escuchar la verdad. Claro. Sin embargo, pues bueno, aquí lo importante es que está esta oportunidad de hacer esas preguntas y respuestas y tratar de tener esas luces que nos ayuden a entender un poquito más Claro. cada uno de los temas que se van a ir tratando. Se preguntarán por qué no están viendo al Padre, ¿sí? Y eso es algo que sí nos gustaría aclarar. La verdad es que creemos que para no estar tratando de influir en temas con nadie, de que piensen que esto se trata de convencer de alguna manera, ¿sí? Preferimos mantenerlo en el anonimato. Entonces lo vamos a manejar de esa manera durante los 3 episodios. Vamos a estar hablando con él, lo van a escuchar, pero no lo van a ver. Y esto es meramente por esta situación. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera, ¿sí? Y si le parece bien, vamos a comenzar con algunas preguntas que ahí nos andamos haciendo. Bueno, ¿tienes alguna pregunta tú, Gaby, o comenzamos con alguna de las que traemos por acá? Pues yo quiero preguntar, como dijiste en la introducción, ¿no? ¿Qué pasa cuando dejamos de creer? Dejar de creer directamente sería una ofensa grave a Dios. Mira, en la fenomenología de la religión se nos enseña que el ser humano por naturaleza es un ser creyente, o sea, tiene esa tendencia natural siempre a creer en algo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos damos cuenta que somos limitados y que hay fuerzas que están por encima de nosotros, que son mayores. Entonces tenemos esa tendencia natural a atribuir a eso que no podemos controlar, le atribuimos un nombre. Le puedes llamar Dios, puede ser alguna divinidad, lo que tú quieras. Y sí se ha hecho, digámoslo, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces, por naturaleza creemos en algo, pero creemos. Ahora, dejar de creer en Dios.
creo yo que no se deja de creer en Dios. Puedes cambiar a lo mejor la perspectiva de ese Dios y habrá gente que no creerá en Dios desde el punto de vista de la fe católica, pero a lo mejor sí cree en Harry Potter, ¿no? O creen los ovnis, o los reptilianos, los Anunnakis, ¿no? Tanta cosa que se dice. Al final tienes esa parte natural, esa tendencia a creer en algo. Eres tú libre de decidir qué es lo que quieres creer, ¿no? Hay gente que a lo mejor te dice, es que yo creo en el universo. Pues si tú crees que eso te va a ayudar, pues bueno, estás en tu libertad de creer eso, ¿no? Ahora, dejar de creer en Dios es casi imposible en el sentido de que la palabra Dios es la única palabra que jamás vas a poder sacar de tu vocabulario. Porque inclusive lo platicaba yo con Rosaura, o sea, el colmo de un ateo es que a Dios lo lleva a todas partes. O sea, ateo significa sin Dios, ¿no? O sea, por eso dice, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Y a Dios lo lleva a todas partes, porque siempre se va a presentar como el ateo, el sin Dios. Y no lo va a poder quitar porque ahí está, no hay otra palabra. Ser ateo si no hay Dios, ¿no? Exacto, sería absurdo, ¿sale? Claro, Son de las incongruencias a veces que se dan, porque muchas veces la gente deja de creer porque es cómodo. ok. Ok. ¿Sale? Puede ser que haya situaciones difíciles en la vida a la que todos nos vamos a enfrentar, pero para mucha gente le hace cómodo no creer en Dios porque no hay nada que regule mi comportamiento, mi manera de ver el mundo, lo que yo hago, y es mejor así. Entonces, pero dejar de creer a Dios y que Dios se ofenda, pues no, porque al final, digo, Dios no es más grande porque tú crees en Él o menos grande porque dejas de creer en Él. Dios es Dios y de ahí nadie lo quita. Bueno, y ¿se puede creer profundamente y al mismo tiempo tener dudas constantes? Sí, claro. Dios nos hizo capaces de pensar, de razonar. Si no nos hubiera dado esa capacidad, entonces no tendríamos dudas. Claro, O sea, no seríamos capaces de hacernos preguntas de nada. Y Dios nos hizo con esa capacidad de raciocinio porque es bien válido tener dudas, es bien válido preguntar. Por eso dicen que los niños son los mejores filósofos. Porque ellos ok. te van a preguntar por qué, por qué, por qué a todo. ¿Por qué pasó una mosca? ¿Por qué se cayó el vaso? ¿Por qué el perico canta? O sea, te va a preguntar por todo. Y no significa que no sea algo válido. Sí, es válido preguntar. Aquí la única cosa sería, ¿estás dispuesto a que la respuesta que se te dé, o sea, la aceptes o quieres tú tener la razón? O sea, tus preguntas son para aprender, para crecer o quieres tú tener la razón sobre las Ok, cosas aunque te digan. claro, no es lo mismo. Exacto. Ah, ok, ok, ok. Y bueno, nosotros como personas comunes y corrientes, entiendo que a veces podamos tener muchas veces dudas. Padre, ¿usted le ha pasado siendo padre ya dudar? Gracias a Dios, no. No, no, no. Yo, a lo mejor lo que a mí me puede llegar a pasar es el pedirle a Dios, híjolas, no. Por ejemplo, yo elevo el cuerpo de Cristo y le digo, Señor, no se te vaya a ocurrir ahorita empezar a sangrar aquí, porque entonces sí me quedo aquí en el altar. O sea, yo creo firmemente que estás presente en la Sagrada Eucaristía. No necesito otra prueba, ¿no? Pero dudar, no. Gracias a Dios no me ha pasado. Influyen muchísimas cosas, el núcleo familiar, ¿no? Vengo de familia que pues es religiosa, ¿no? Católica, practicante. Tengo familiares consagrados, entonces ya de alguna manera hay una descendencia, por decirlo así, ¿no? Se le llama a veces estirpe sacerdotal, porque ya en la familia ha habido muchos consagrados, Ah, entonces ok. ya eso influye muchísimo, ¿no? Hay, Mm, hay unos cimientos que te van a sostener muchísimo. claro. Ah, ok. Como cuando dicen, no coloquialmente, ser padre es como casarse con Dios, ¿no? Pero digo, a veces uno dentro del matrimonio, Sí. o a lo mejor pueden haber situaciones en las que un padre también pueda Dudar. de tambalear en su fe, ¿no? Pero qué bueno que no siempre es así, o que hay factores que hacen que sea más fuerte.
la fe entre los mismos padres. Que habrá casos en donde tenemos sacerdotes que sí, o sea, porque somos seres humanos y puede haber crisis. Yo mis crisis las tuve cuando estaba yo en el seminario, en donde en algunos momentos sí llegué a decir, bueno, Señor, ¿esto es lo mío o no es lo mío, no? Mm, Inclusive cuando ya estaba mi ordenación, yo llegué así como que a decirle al Señor, si yo no veo claro, o sea, te dejo tu changarro y ahí nos vemos, o sea, porque si no es por aquí, ¿a qué me voy a meter, no? claro. Y ya después me dieron la fecha de la ordenación, días después de que yo le dije eso al Señor, ya me dieron la fecha de ordenación y es casi como si Dios me hubiera dado una cachetada y cállate y síguele, ¿no? O sea, sí puede haber crisis, pero vaya, depende mucho de cómo las vaya uno trabajando. Y, por ejemplo, ¿usted se ha encontrado en alguna situación personal donde, pues, sí haya hecho una pregunta así fuerte, que haya dicho: "Señor, ¿por qué está pasando esto? No lo entiendo"? Sí, que sea algo fuerte, que te marque, que digas: "Híjole, ahora sí está que híjole". Ajá. Cuestiona a Dios. Más que, bueno, cuestionar, yo creo que Dios permite que nosotros le hagamos preguntas, pero lo que decía hace ratito, depende mucho el tono de la pregunta, en el sentido de que, supongamos que yo cuestiono a Dios, pero lo hago como, es que tú, ¿por qué permites esto? No debería de ser así. A ver, espérate. Si así puedo preguntarle al Señor, ¿por qué pasa esto? Pero no Ese tono de con reclamo, ese tono de reclamo, porque entonces ya no hay una pregunta válida, sino que esté movida por el deseo de conocer, de de saber. inclusive de tener comunicación con él, sino más bien de quiero tener la razón porque me está pasando esto y aquí tiene que haber un culpable. Y como Dios Ah, ya. es el al que le puedo echar la culpa de todo y no se va a defender porque pues no lo veo, lo que sea, pues, ¿sí me explico? Una pregunta existencial. Si el día de mañana, ¿sí? Usted despertara con una duda enorme sobre su fe, sobre Dios, vamos, hoy está usted muy bien, pero algo sucede durante la transición de la noche y amanece y se levanta con esa duda existencial. ¿Qué sería lo último que le impediría dejar su fe? Híjoles, espero en Dios que no me pase eso, ¿no? Sí he pasado por situaciones complicadas. No hace mucho, mi madre estuvo muy grave en el hospital, que pensábamos que mi madre se iba a morir. Santo Dios. Y yo me acuerdo mucho que le oraba a Dios y le decía, espérate, o sea, todavía no te la lleves porque no estoy preparado para eso. O sea, va a ser un golpe demasiado fuerte y Claro. necesito que me prepares antes porque si no, digo, yo sé que Él tiene la libertad de llevarse a quien Él guste y cuando Él guste, ¿no? Gracias a Dios que me escuchó y mi mamá salió adelante, pero a las 3 semanas de que mi mamá sale del hospital, se muere mi papá. Santo Dios. Entonces, sí, es un golpe duro, ¿no? Al final, pero ayuda, por lo menos a mí en lo personal, la fe me ha ayudado como para tratar de entender, ¿sale? Nosotros oramos mucho por mi mamá para que el Señor le diera la sanación y demás. Con mi papá no nos dio tiempo. Y no hay ese sentimiento de enojo hacia Dios. No, jamás. Ay, no, hija, el mejor lugar en donde puede estar mi padre es con Dios, o sea, al final. Depende mucho, vuelvo a lo mismo, ¿no? De a lo mejor de la formación, Sí. de cómo tú cultivas tu relación con Dios. Porque murió mi papá, yo no voy a decir que no me duele, sí, es doloroso, y más ver sufrir a mis hermanas, ¿no? A mi misma madre que, pues la pérdida de su esposo, la pareja de su vida, es doloroso, pero la fe te ayuda a entender las cosas de una manera distinta. Y en lo personal, pues bueno, era su tiempo. Él cumplió un ciclo, hizo lo que tenía que hacer, inclusive en su epitafio, voy a parafrasear la cita bíblica donde es de San Pablo que dice, bueno, he corrido, ¿no? La buena carrera, ¿no? Hice lo que tenía que hacer, en Claro. resumidas cuentas, ¿no? Y pues ya se mereció la corona del cielo, ¿no? Entonces, en este sentido, con mi papá, digo, bueno, él hizo su vida, tuvo su familia, alcanzó algunos propósitos, a lo mejor otros no, pero cumplió con el tiempo que tuvo para O sea, estar hay un aquí. sentimiento de paz dentro de Sí, todo.
Sí, que de verdad que cuando uno deja que Dios tome las riendas de las cosas, sí, uno está en paz, en Ok. paz. Ejemplo, padre, nosotros como católicos nos enseñan a orar y normalmente después de una oración hay una charla con Dios. Después, pues contarle lo que te está afectando y también puedes pedirle, así como dicen, ¿no? Cuando su mamá estaba enferma y pidió por su vida. El peso que tiene su oración y el peso que tiene la mía es la misma, sí Es la misma. es el mismo que Sí, estamos iguales cuando pesamos. sí, sí. Ahora, hay una diferencia entre rezar y orar, Ok. ¿no? Rezar, por ejemplo, es cuando haces un Padre Nuestro, te haces el rosario, un Ave María. Eso es rezar. Lo que Puedes ya hacer, la que ya no sabemos de memoria. ajá, o que sigues un librito Sí, con y la la corona de la sigues. misericordia. Eso es rezar. Orar es dialogar con Dios, ¿sabe? Entonces se genera una intimidad. Ustedes tantísimos podcasts han hecho, ¿no? Y se han ido horas en ese diálogo, en ese compartir, y no se nos hace pesado al final, ¿no? Porque dices, es algo que me gusta. Claro. Nuestra oración debería de ser así, donde se te pudiera pasar el tiempo orando con Dios, platicando con Él, pero desgraciadamente no lo hacemos. O sea, tenemos más tiempo a veces con las amistades, dialogamos más con ellos y con Dios no tanto. Pero la oración es la misma, va a depender mucho de la relación que tú tengas. Si tu relación con Dios es buena y constante, híjoles, esa oración va a ser así, constante. Entonces nos podemos asegurar que Dios nos escucha cuando oramos. Después de una oración que ha sido ya muy fuerte o con mucha fe. Yo no soy mucho de rezar y orar, pero siempre lo comento cuando tocamos temas religiosos. Una de las razones que me hace jamás permitirme negar la existencia de Dios es que estoy segura que me ha escuchado cuando he orado. Como lo he necesitado y he orado. Si me escucha demasiado rápido, o sea, es cuestión de horas una vez. Estaba la respuesta a lo que era. Entonces eso es lo que a mí que es por toda. Sí, yo, de verdad, entonces, pero sé que es una bendición también esto. Y una responsabilidad. Y en eso yo no lo quería ver en ninguna etapa, porque aunque esa es una parte muy importante, Padre, justamente muchas veces oré a Dios por la misma causa y Él me mostró tantas veces la respuesta si tú no aceptas. Hasta el punto de sentir que ya no quería ahora, porque ya me había mostrado tantas veces y lo mismo, ¿no? Ay, no. Pero que en realidad entendí que es una bendición saberse escuchado por Dios. Porque, ¿qué pasa cuando una persona ni se siente escuchada y siente que Dios nunca le ha contestado una oración? ¿Qué le podría usted decir a una persona que jamás ha sido escuchada? Mira, la clave para orar y para pedirle a Dios radica en una sola cosa: hágase tu voluntad. Cuando yo oro, dialogo a Dios, pero quiero que haga lo que yo le estoy diciendo, eso no es orar, ni tampoco estás pidiendo correctamente. Entonces, a la gente a veces le pasa eso, que se supone que Dios está ahí para eso y tiene que escucharme, pero eso es una presunción. Entonces, si no te escucha, no es tanto porque Dios no quiere escuchar tu oración, es que te diriges a Él con una presunción que no es buena, ¿sale? Entonces, Dios es el que tiene la última palabra sobre todas las cosas, aunque a nosotros a veces no nos parezcan esas decisiones. Y a lo mejor en esta vida no lo vamos a entender. Llegaremos del otro lado y todo será aclarado, o sea, vamos a entender el porqué y hasta agradecidos vamos a estar. Pero sí depende mucho de cómo yo me acerco con Dios al momento de pedirle. Porque sí hay gente que dice, no, es que yo ya bajé a todos los santos y no me hacen caso. Bueno, depende cómo los hayas bajado, ¿no? Si tú le dices, ahora te estoy diciendo, ¿no? Con Y a lo mejor, nosotros a veces llega gente sí, y claro. nos dice, padre, quiero que me bautice a mi hijo. ¿Cuánto quiere? Ah, Entonces hay gente que llega con esa presunción de querer comprar las cosas, ¿no? Como si es mi derecho porque yo tengo con qué. No funciona de esa manera. Bien dice el dicho, en la manera del pedir está el dar. está el dar, ¿no? Y con Dios no es la excepción. Ahora, Dios a todos nos escucha.
de alguna o de otra manera. A veces la manera en la que Dios responde no es como nosotros quisiéramos, pero responde. Aquí depende de ti, porque si solamente te acuerdas, ¿no?, de Dios cuando tienes un problema, entonces es un Dios de bolsillo, un Dios hecho a tu medida. Y el verdadero Dios todavía te hace falta conocerlo, porque entonces no hay un diálogo, no hay una intimidad con Él, ¿sí? Es como, no sé, yo llego a lo mejor con la de la tienda que jamás me ha visto en su vida y le digo, no sea malita, fíeme una coca. Ay, sí, ¿cómo por qué? Como, ¿por qué o qué? Pues porque se lo estoy pidiendo yo. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres, no? Digo, Dios no nos desconoce, pero ¿qué pasa si yo frecuento a la señora de la tienda? Hola, doña Chonita, ¿cómo está? Buenos días. Me da una coca. Ándale. Hola, doña Chonita, buenas tardes, vengo por unos churrumais. Y es constante. La señora te llega a identificar de alguna manera. Y si en algún momento no traigo para la coca, ¿qué cree que se me olvidó mi cartera? No sea malita, deme una coca y en la mañana le paso a pagar sin falta. Sí, mijito, llévatela, no hay ningún problema, me la pagas después. Hay una diferencia de conducta ahí. ¿Por qué? Porque hay una intimidad en ciertos sentidos, y hay Claro. una relación. Entonces, a veces la gente pretende que Dios le responda porque es Dios, pero no se procuran esa intimidad con Él, que además te va a traer beneficios. Es alimentar esa espiritualidad constantemente. Ok, Mande. y por ejemplo, padre, hace rato decía usted que cuando se pasan los momentos difíciles, muchas veces no los entendemos. Y por ejemplo, ustedes que están más instruidos en la fe y que inclusive vienen de familia donde eso pues es como un común denominador, ¿no? Porque pues se les tiene instruidos en esa parte. Eh, lo ven, no es que no lo sufran, porque las pérdidas siempre se sufren, pero pues en cierta manera hay una resignación por las cosas que ya saben que del otro lado van a estar mejor, ¿no? Pero para nosotros que somos simples mortales, ¿verdad? Que todavía no estamos allá en esas alturas y en esa situación, la frase que se utiliza tanto de Dios sabe por qué hace las cosas, muchas veces ya parece cliché, ¿no? Porque cuando una persona está muy dolida por una pérdida que recientemente llega a tener, pues difícilmente lo va a entender, ¿no? Yo escuchaba en algún momento que inclusive en los conventos las monjas, cuando alguna de ellas trasciende, pues es una celebración porque está pasando a estar con el Señor, ¿no? Pero para nosotros que no es así, que nos cuesta mucho trabajo el desapego, porque realmente estamos apegados a la forma física, a la forma material, ¿no? Sufrimos porque la persona que se nos va es nuestro egoísmo el que está sufriendo porque quisiéramos tenerlo al lado nuestro, ¿no? Y no al lado del Señor. En ese tipo de circunstancias, ¿cómo le haces entender a una persona o de qué manera se le da un consuelo cuando le dices la frase, Dios sabe por qué hace las cosas? Si no te lo va a entender. Híjoles, a veces no es una frase la que puede ayudar a una persona cuando pasa en una situación de esta, sino más bien la presencia, ¿no? Me viene a la mente ahorita el Calvario. Ujú. Cuando Jesús es crucificado, aparte de todos los gritos que había, crucifícalo, reproches y demás, había tres personajes importantes al pie de la cruz, que era María, San Juan y María Magdalena. Mientras Jesús estaba ahí en la cruz y en lo que muere. Juan y María Magdalena lo único que hicieron es estar al lado de la madre de Jesús en el momento de la muerte de su hijo, en silencio. Porque no hay palabras que den consuelo cuando tú pierdes un ser querido. No hay. Y a veces solamente es la presencia. O sea, aquí estoy, lo que necesites. Ciertamente que si estamos en un ambiente de fe, la persona que pierde un ser querido es una persona creyente, es un poquito más fácil este tipo de frases, ¿no? Dios sabe por qué pasan las cosas, entrégaselo a Dios, ya déjalo ir, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, a veces la gente, este tipo de frases no le acomodan en esos momentos No. porque va a depender mucho de la relación que tienes con Dios, ¿no? Y también del apego con la persona, ¿no? Porque Sí. dicen que en el tamaño del cariño que tú le tienes a esa persona es el tamaño de tu duelo. Entonces, hay frases que a lo mejor en ese momento, justo en ese momento, vas a estar a lo mejor mega enojado porque lo que querías es que no se fuera, ¿no? Y no lo vas a entender. Pero es egoísta también. Sí, claro, Supongamos que es una totalmente. persona que tiene cáncer,
¿no? Tú no quieres que se vaya, pero de que esté sufriendo aquí, a que ya Claro, mejor descanse, vaya, humanamente pudiéramos decir, es mejor que ya descanse. No se lo vas a poder decir a lo mejor así a la persona, porque pues está en una lucha, ¿no? Una angustia y se entiende. Pero a veces es eso, el aprender a ver un poquito más allá y no nada más quedarnos con lo que yo estoy viviendo. El duelo cada quien lo va a vivir a su manera. Hay gente que a lo mejor llora, hay gente que se queda en silencio, hay gente que inclusive ni una sola lágrima le sale. sí. No significa que no quería a la persona, sino que su manera de manifestar el duelo es así, con serenidad. Exacto, y En habrá shock, alguien, sí. ajá, que no le pasa eso. Entonces, es bien complicado. No se trata aquí de darles frases hechas a las personas cuando están sufriendo, sino más bien de saber estar ahí. Y para que esa presencia tenga un sentido en la otra persona en la que está sufriendo, no es una presencia que se da solamente cuando llega el momento de la pérdida, que esto también es bien importante. Así como hablábamos de ese cultivar mi relación con Dios, con nosotros también hay que aprender a cultivar las amistades, la cercanía. Y cuando pasa una desgracia así, ¿no? Que alguien muere, alguien se nos va, a veces no se necesitan frases, sino que esté ahí la El persona con la que has acompañamiento, convivido y dices, o ya, sea, aquí estoy. sí. Y ya te está diciendo absolutamente todo. Tienes razón. A veces hace más una compañía que las palabras. Sí. Mm, qué difícil, ¿verdad? Esas cosas. Pero bueno, son cosas que tenemos que ir aprendiendo y ciertamente que cada quien las va a vivir según la propia experiencia que tenga de vida, su relación con Dios o si no la tiene, ¿no? Porque todo eso influye. Por ejemplo, hace un ratito comentábamos sobre la oración y a veces creo que no sé, yo hasta mi vida adulta todavía no entiendo muy bien si toda oración es válida. ¿A qué me refiero? No, porque yo creo que hace ratito mencionó la frase de que la clave en cualquier oración que es hacer voluntad. Pero si una madre, por ejemplo, reza para que el hijo cambie, ¿esa oración es válida? ¿O no estoy dejando como madre, por ejemplo, que Dios haga su voluntad? ¿O sí es válido rezar para que otras personas cambien? Y es que en el lenguaje católico, ese cambio tiene un nombre, es una conversión. Si yo veo que un ser querido mío está en una situación que le está perjudicando a nivel humano, personalmente, es válido pedirle a Dios, o sea, que cambie, o sea, convierte a esa persona, porque es un bien para esa persona lo que estás pidiendo. No le estás pidiendo a Dios algo malo para la persona. Tampoco estás influyendo en la libertad del otro, porque al final tú le puedes pedir a Dios, pero Dios es bien respetuoso, es un caballero, y si esa persona no quiere cambiar, no va a cambiar. Sin embargo, híjoles, ahorita que decías una madre pidiendo, la oración de las madres es poderosísima. Me vienen a la mente dos santas famosas que pedían por sus hijos. Una es Santa Mónica, la mamá de San Agustín, Ah, sí. que fue un grande pecador, y ahí está su libro de confesiones, o sea, para que lo lean y vale la pena. Y al final se convierte y llegó hasta ser obispo. Hay otro caso que a mí también me fascina, el de Santa Rita de Casia, donde después de que le matan al marido, los hijos que estaban chicos querían, influenciados por la familia del papá, querían vengar la muerte de su padre. Y entonces Santa Rita le dice a Dios, no permitas que mis hijos te ofendan, a mejor llévatelos. Y se murieron los dos. Llegó la peste y se mueren los dos. Era como de 14, 15 años, algo así en esas edades. Ay, sí, qué Y yo a fuerte. veces le digo a los papás, ¿quién de los papás es capaz de pedirle a Dios, Señor, si mis hijos no van a reconocerte, en vez de que te ofendan, llévatelos? Es bien complicado. Digo, no es que ya le vas a pedir, sí, Señor, llévatelos y se los va a llevar. Digo, estamos hablando de que Santa Rita, pues bueno, fue una mujer de oración, de fe, de una intimidad con Dios tremenda. Porque después de que le mueren los hijos, ella entra en un desierto espiritual muy fuerte hasta que nuevamente recobra, por decirlo así, la estabilidad emocional y espiritual y comienza a cultivar nuevamente su relación con Dios y se hace monja y llega a ser santa, ¿no?
claro. Entonces, sí es válida la oración de las madres cuando se pide por la conversión de un hijo. O sea, no se influye. Ya la decisión Dios verá, ¿no? De una esposa por el esposo, de una hermana por el hermano, o sea, tiene más peso de una madre, así como que niveles de peso en oración. Híjoles, pues es que va a depender también mucho de la fe, ¿no? Va a depender mucho de eso. Pero es que la mamá, pues, tiene una fuerza tremenda, ¿no? Si una mamá, hay una mujer que está embarazada y le pica un alacrán, se muere el alacrán. Ah, sí, sí sabía eso. Porque la mujer tiene una fuerza tremenda para proteger a su hijo, a su criatura. Entonces, por esa fuerza que tiene la mujer interior, que ya le fue dada desde que el Señor decidió crearlas, eh, escucha esa oración, ¿no? Porque va ligada a muchos aspectos, ¿no? Al vínculo que hay con el hijo. ¿Qué madre quiere ver que sus hijos vayan por mal camino? Yo creo que No, no, ninguna. sí, no, sí, no. Digo, todos los que están en la cárcel tienen una madre que seguramente está orando por sus hijos y te lo dicen. Padre, mi hijo no es malo. Se juntó con personas que no le convenían. Por eso está en la cárcel, porque sus hijos son buenos. Y es cierto, todos somos buenos por naturaleza. Hasta, eso se oye un poquito fuerte, pero es así. Hasta el mismísimo demonio es bueno por naturaleza, porque todo lo que ha salido de las manos de Dios es bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Entonces, Satanás por naturaleza es bueno. Que él en su libertad haya decidido ponerse en contra de Dios, esa es otra historia, Ok, ¿vale? ok, ok. Bueno, y aquí vendría entonces una pregunta así como muy trascendental. Si Dios es bueno, sí, porque es lo que estamos hablando, ¿verdad? Finalmente es así. ¿Por qué existe el sufrimiento? Pues creo yo que está mal entendido el sufrimiento, como si fuera algo negativo. Ok. Sí, Entonces, sí, claro, sí. al final va a depender mucho de esa perspectiva, porque hace ratito comentábamos, ¿no? Está esta canción de De José José Alfredo Alfredo Jiménez, Jiménez. ¿no? La vida llorando comienza La vida y así llorando se llorando acaba. se acaba. O sea, al final el sufrimiento forma parte de la vida, tiene muchas dimensiones. Yo me corto un dedo, híjoles, o sea, duele, Sí, arde, es un sufrimiento, pero depende cómo lo proceses. O sea, ok. cuando está uno chiquillo, tus papás te decían, no te acerques a la lumbre porque te vas a quemar. Ahí vas, hasta que te quemas, aprendes. De ese dolor que te provocó una quemadura, aprendes y no lo vuelves a hacer. Entonces, el sufrimiento tiene una dimensión de aprendizaje, pero va a depender de cómo lo proceses. Porque hay gente que a lo mejor sufre, pero ni siquiera por eso aprende, ¿no? Ni Ah, porque te fue mal, ni por eso entiendes, ¿no? Yo les pongo de ejemplo a los borrachitos, eso de la cruda, o sea, híjoles, y no ustedes entienden, sabrán, y no ¿no? entienden. Que dicen, no lo vuelvo a hacer. ¿Cuál? No es cierto, o sea, lo vuelves a hacer otra vez. Y a veces ni por eso aprendes. Entonces va a depender mucho de cómo percibes el sufrimiento o las circunstancias. Hay cosas las que no vamos a poder evitar. El sufrimiento en ciertas circunstancias no lo vamos a poder evitar, como cuando muere alguien. El sufrimiento está aparejado con la vida humana. Sí. Es parte de ser humano. Y ahí no tiene que ver Dios. Pues vaya, no es que lo haya permitido como para, ay, me la van a pagar y los voy a hacer sufrir. No, él Ok. siendo el Hijo de Dios, sufrió, o sea, lo crucificaron, le dieron Sí. una golpiza tremenda, o sea, los que ya vieron la película de Mel Gibson de La Sí. Pasión, o sea, Ahí y está. Juan Pablo II dijo, fue así, si no es que peor. Sí. Bueno, si el Hijo de Dios sufrió, ¿quién eres tú como para decir yo por qué tengo que sufrir? O sea, sería como muy ilógico, ¿no? A lo mejor este comentario es más válido para los que somos de fe, porque lo entendemos. O sea, si el Hijo de Dios sufrió, yo no estoy exento de sufrir. Ahora, Jesús nos puso el sufrimiento como medida de amor. Precisamente por eso, una de las características de saber amar, pues es saber permanecer inclusive en medio del dolor, del sufrimiento. Son temas un poquito a veces escabrosos. Sí, creo que ahí tendríamos que dilucidarlo un poco más y Sí. explicarlo bien, porque eso no significa que porque estás sufriendo te quedes ahí. O Claro, sea, claro. se No, trata no, de no, no. trascenderlo, Exacto, ¿sí? sí, De trascenderlo, de usarlo como trampolín para un exacto. crecimiento espiritual. Sí. Creo que eso es lo que a veces choca con las ideas
no sé, con más actuales, ¿no? Porque de repente, como no entiendes esa raíz tan profunda de, de lo que es realmente la fe, de pronto sientes que Dios puede ser malo y justo, lo ves como un padre castigador y amoroso, Claro, claro. porque te pruebas tan Sí, difícil claro, claro. que parece que, ¿no? Esto de tienes que sufrir para lograr ir al cielo. Precisamente son como preguntas que muchas personas que a lo mejor no entendemos realmente la fe y cómo funciona el amor de Dios. Y esto nos hacemos y podemos predicarnos todo lo que pasa en el mundo. Es porque Dios así lo quiso, que no es igual que decir todo lo que pasa, todo lo malo que pasa en el mundo es porque Dios lo permitió o porque Dios que lo promulgó, ¿no? O sea, como que queremos de repente responsabilizarlo y decir, no, pues por eso tipo, y no puede ser Dios, no. O sea, no puede existir Dios y pasan tantas cosas horribles en el mundo a nosotros, a niños, a cosas. Es eso, esa parte, como que a veces queda muy difícil de entender, ¿no? Que están limitadas como la mía, por ejemplo, ¿no? En algún punto de mi existencia haciéndome todas esas preguntas. Si no tienes una fe tan fuerte, ¿qué pasa, no? ¿Cómo entender esa polaridad que hay en ti? Quieres catalogar algo como lo bueno y lo malo que hablábamos hace un ratito, que no están a la par. Sí, sí. Para entender esto. Sí, mira, la gente muchas veces dice, si Dios existe, ¿por qué hay guerras? Si Dios existe, ¿por qué hay hambre en el mundo? Aquí es, a ver, la cabeza fría y preguntarte, ¿quién provoca las guerras? El hombre, Nosotros, el hombre. ¿Quién provoca la hambruna? El el hombre. hombre. No es Dios. Ahora, Dios a nosotros nos hizo libres. Y si tú, en tu libertad, vaya, quieres vivir de esa manera, ¿no? A lo mejor haciéndole daño a los otros, pues vaya, Dios tampoco no va a venir a detenerte, o sea, porque te hizo libre y eres tú el que se tiene que hacer responsable de eso. Porque Dios no está así como para que, no hagas eso. Y cuidadito y me mueves ahí porque entonces ahorita me las vas a pagar. No, te hizo libre. Llegará un momento en el que lleguemos con Él, tengamos que dar cuentas, ¿no? De las cosas. Pero aquí te hizo libre y tú puedes hacer. Desgraciadamente la libertad de otros nos puede afectar también a nosotros. Entonces, mi libertad es capaz de generar cosas buenas, pero también de provocar cosas malas. Pero yo, no es Dios el que lo está haciendo. Ahora, ¿por qué no podemos paragonar a Dios y al mal o ponerlos al mismo nivel? Porque Dios existe antes que el mal, ¿sale? El mal es una consecuencia de el libre albedrío, mal empleado en este caso, de Satanás, ¿no? Él quiso rebelarse en contra de Dios y brota el mal. Pero el mal no es una realidad a la par divina, ¿sale? Porque no, sería poner a Satanás en un pedestal que no le corresponde. Él es una criatura igual que nosotros, que no está en nuestro mismo nivel, es cierto, pero sigue siendo una triste criatura, ¿sale? Dios está por encima de todo, ¿no? El único bueno es Él. Y no porque Dios exista, por eso existe el mal, no. El mal ya es una consecuencia. Y por ejemplo, padre, ya estuvimos hablando ahorita todo el tema del sufrimiento, ¿no? Que puede ser una de las causas por las que muchas personas se alejen de Dios. No estamos hablando tanto como de la iglesia, sino de Dios como tal. Me imagino que les ha tocado casos donde alguien llega muy enojado, ¿no? Y está reclamando esa situación. En esos casos, cuando las personas están reclamando, cuando están tan enojadas, ¿sí? Que a lo mejor es necesario de repente pasar por esos enojos para otra vez caer en su fe, o una persona que está ya muy enojada puede que pierda ya la fe y nunca regrese a esa parte. Híjoles, mira, aquí te voy a decir un principio por ahí que escuché en filosofía que dice, no se pierde lo que no se tiene. Ok. ¿Sale? La fe es un don de Dios para todos, pero la fe se cultiva, se trabaja. Entonces, si tú dejaste de cultivar tu fe, para nosotros como católicos los pasos a seguir son muy sencillos. Tenemos
normativas. Hay que ir a misa, busca los sacramentos, confiésate, ¿sí me explicó? Comulga constantemente, porque todo eso va a ayudar a alimentar tu fe. Ok. Ora, reza, porque eso alimenta tu fe. Cuando la gente no lo hace, entonces esa fe o no existe o se va, sí, pero vuelvo a lo mismo. Al final, la persona puede estar enojada con Dios, puede, pelearse, pero siempre por naturaleza va a tener que tender a creer en algo y se va a agarrar de lo que crea que le conviene o que le es útil para su vida en la situación en la que está. A lo Claro. mejor hay gente que dice, yo no creo en Dios, pero se agarran a la mal llamada Santa Muerte, ¿no? Así ya sé. Digo, o sea, y mucha gente defiende esa postura de creer en eso, ¿no? Para nosotros como católicos es incompatible. O sea, la muerte fue vencida por Cristo en la cruz, entonces no tiene ningún poder. Y no es santa. No es santa, aquí es el demonio disfrazado, y por eso para nosotros eso es idolatría y que está penado en las Sagradas Escrituras. Por eso el Oh, primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, porque es un Dios celoso. Pero vuelvo a lo mismo, cada quien va a buscar la manera de agarrarse a lo que cree que lo va a salvar o lo va a ayudar. Y aquí lo chistoso es que a lo mejor en la fe católica no la practicaban, no oraban, no iban a misa, no se confesaban ni nada. Ah, pero ahora que adoran a la muerte, bueno, no le faltan sus flores a la niña blanca, no le faltan su collar de perlas, su perfume, su vela, o sea, ahí sí tienen una entrega que dice uno, sí, híjole, claro. si lo hubieras agarrado de este lado, no, Sí, estaríamos hasta... hablando de otra cosa. Y por ejemplo, padre, ahora que tocamos ese tema, ¿no? De que algunas personas se desvían de su camino en Dios y se van hacia otros lados. ¿Qué pasa si no te decides el camino? Si crees en Dios, finalmente crees en Dios y lo tienes en tu lado, pero dejas de creer en la iglesia, ¿es posible eso? ¿Se puede separar a Dios de la iglesia? Para nosotros como cristianos, no. Aquí hay que entender una cosa. Cuando nosotros recitamos el credo, decimos, creo en la iglesia que es Una santa, una, santa, santa, católica católica y y apostólica. apostólica. Ok, ¿por qué la iglesia es santa? No porque los miembros de la iglesia son santos, sino porque su fundador es santo. ¿Sale? Es Jesucristo. Entonces, precisamente por eso creo en la iglesia, que es santa. Por esa relación, es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia también se le nombra la esposa de Cristo. O sea, es un tema bastante amplio, pero es eso, ¿no? La iglesia que es una santa, católica porque es universal, ¿no? Apostólica porque su fundamento en los apóstoles, ¿no? Los 12 apóstoles son los fundamentos para que esto siguiera su camino como Jesús lo quería. Ahora, la iglesia está compuesta por seres humanos y los seres humanos cometen errores. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que la gente ve más la paja en el ojo ajeno que la viga que trae atravesada. Para mí es más como un estado de conveniencia. Es que yo no creo en la iglesia. O sea, sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Pero tú también como bautizado eres iglesia y ¿a poco tú no te has equivocado? O sea, tú no haces cosas erróneas, no has pecado, o cómo está, ¿no? Porque nos fijamos en los errores que supuestamente ha cometido la iglesia, pero no nos fijamos en los que nosotros cometemos en el día a día. Y como es más fácil esa postura, yo creo en Dios y no en la iglesia, a veces es por comodidad. Porque la iglesia tiene sus normas. O ir misa entera los domingos y fiestas de guardar. O sea, hay preceptos que hay que cumplir. Pero, ay, no, dice la gente, eso de que ir a misa cada 8 días, qué flojera. ¿Para qué tanto? Sí, o sea, a veces es comodidad. O supongamos que ven al padre, ¿no? Una vez me pasó que fui a celebrar a una comunidad lejana. Ya venía yo de regreso para la parroquia. Y entonces, había unas personas que estaban tomándose una cerveza, era tierra caliente. Padre, vengas a echar una cerveza. Le digo, no, porque yo ya me tengo que ir, tengo misa. Ándele, más una. Le digo, no, el problema no es si es una o es un cartón.
es que yo los dejo aquí, yo me voy para la parroquia y ustedes se quedan tomando. Y cuando lleguen bien borrachos a su casa, la esposa les va a decir, ¿dónde estabas? Tomando con el padre. ¿Sí me explico? O sea, fíjense, a Sí, lo mejor yo nada más me tomé una cerveza, pero tú dices, no estaba sí. yo tomando con el padre. A veces es lo que me acomoda, ¿sí me explico? Entonces, hay gente que así lo vive. O sea, yo no creo en la iglesia, ¿no? Porque los padres son unos borrachos. Ay, levante la mano quien no toma, casi, casi, ¿no? O sea, los padres son mujeriegos. Y ahora resulta que allá afuera no hay hombres mujeriegos, ¿no? O sea, siempre es ver el error del otro y no ver mis propios errores, porque es más fácil. Entonces, a veces son, desde mi punto de vista, son más justificaciones humanas, ¿no? El yo no creo en la iglesia, pero sí creo en Dios. Pues es que de hecho ahorita hay un debate sobre eso, ¿no? Que lleva varios años, precisamente ahorita que estamos hablando de la fe. El sacerdote como tal es visto como una figura a imitar, en cierta manera, porque se le considera un hombre santo. Entonces, cuando nosotros como comunes mortales, ¿no? Vemos tantas faltas en las personas en las que nosotros creíamos y que a lo mejor está mal porque nosotros no teníamos que creer en el Padre Santo, sino en Dios nuestro Señor, Claro. pero que Él es un instrumento de Dios nuestro Señor y es el que nos los da sí, los mandamientos, nos hace cumplir los mandamientos o vamos con Él a confesar cuando hemos tenido alguna circunstancia y Él puede darnos una absolución porque es un hombre santo, ¿no? Y cuando pasan estas situaciones que hemos estado viendo alrededor de todo el mundo, cosas que se han estado destapando, como usted bien dice, finalmente no dejamos, los padres también son seres humanos y también cometen errores, pero hay de errores a errores, ¿verdad? Y entonces en los últimos tiempos se han estado viendo esos errores como más, digo, ni siquiera me gustaría mencionar de qué se trata, pero pues creo que todos lo sabemos, lo que estamos hablando. Y por esa situación, mucha gente ha volteado la espalda a estar asistiendo a las iglesias, a estar viendo, porque dice, bueno, esto es una farsa, porque la gente que está allá adelante y que está diciendo que es el primero que tendría que cumplir todos los preceptos, mandamientos, es el primero que no los está cumpliendo. Entonces, ¿a qué voy? Y esto yo lo he escuchado de algunas personas, ¿a qué voy a confesarme con una persona que es más pecador que yo? ¿Sí? Y todavía me va a dar la absolución. ¿A qué voy? Entonces, mejor yo solito hablo con Dios, ¿no? Y no creo en la Iglesia Católica, porque eso está pasando ahora, que creo que he escuchado que es parte de lo que mucha gente está asumiendo por tanto de relajo que ha estado saliendo, ¿verdad? Y aunque la Iglesia está poniendo manos en el asunto y está tratando de ordenar toda esa situación, pues no deja de haber sido un impacto global que no sé si está generando precisamente que haya, pues que ya tanta gente no esté asistiendo a las iglesias. Sí, miren, lo que pasa es que el sacerdote es una figura pública y estamos viviendo eh, tiempos que de alguna manera este, hacen que las noticias lleguen más rápido, ¿no? O sea, si un sacerdote se equivoca, es noticia, o sea, literal, Claro, ¿no? Y ahora porque es también, observable. exacto, ahora con las redes sociales, Sí, no. híjoles, o sea, ya, Híjole. ya se busca utilizar las redes sociales hasta para ventilar, ¿no? Es que no me quiso hacer mi misa, es que este padre es así. Entonces, no se está buscando como iglesia, porque los que muchas veces acusan o tienen ese tipo de mentalidad, se les olvida que también ellos son iglesia. Y el sacerdote también necesita de las oraciones de los laicos. Entonces, Entonces somos iglesia todos. todos Todos los que bautizados. estemos bautizados somos iglesia. La iglesia no es como La, tal la la estructura. estructura, Sí, la la iglesia somos institución, todos los que todos los pertenecemos y que fuimos bautizados. bautizados. Fíjate que eso es algo importante a recordar, porque Sí, todo el mundo ve nada más lo que es la estructura, la arquitectónica, ¿no? Y entonces ahí ujú, decimos, ya es la iglesia, pero yo también soy iglesia. Claro, o sea, no nada más consideramos al padre, ¿no? Sí. Mira, tatita Medellita, esta sí, tú también eres iglesia, tú también perteneces al gremio, ¿no? Tal vez, claro. y tú también te equivocas, ¿no? Porque también hay que reconocerlo. A lo mejor dice, no, es que el padre es esto y aquello, ¿no? Y la persona que está acusando al padre, o sea, en su casa tiene un montón de problemas, o la señora es bien chismosa, criticona, Ay, ¿sí me explico? O sea, dices tú, claro, también tú tienes que hacer lo tuyo, porque nada más ves lo que hace el otro, ¿no? sí, Que yo claro. decía hace ratito, miras la paja en el ojo de tu hermano y no, no ves la viga que traes atravesada en el Pero ¿usted tuyo. cree que a raíz de estas situaciones que han estado exponiéndose precisamente por medios de comunicación, redes sociales, etcétera, haya pues que estén desertando más personas del culto católico?
Yo creo que no es tanto el antitestimonio, porque al final de cuentas vuelvo a lo mismo, todos somos seres humanos, todos nos equivocamos, tenemos errores. Ciertamente que el sacerdote como figura pública tiene que luchar diariamente para no equivocarse, porque su vida está dirigida a Dios, tiene que buscar la perfección, la santidad, y él tiene que estar más comprometido. Eso se entiende. Pero creo yo que la influencia también del maligno no está ayudando. Estamos viviendo una época en donde hay más influencia demoníaca que en otros tiempos, literal, ¿no? Porque, pongo un ejemplo, cuando éramos chiquillos, que se iba con la mamá o la abuelita al mercado, yo recuerdo mucho que compraban ropa interior y las abuelitas luego la guardaban, o sea, había un pudor que decía, Sí, ay, claro. les daba pena que vieran que estabas comprando unos calzones, ahora es algo muy normal y bueno, tú entras a una plaza y hasta hay bikinis en donde ya no te deja nada la imaginación, están las pancartas, ¿no? Los anuncios Sí. espectaculares donde la gente sale luciendo la ropa interior y aparentemente no pasa nada. No, sí pasa porque hay una influencia también ahí, ¿no? O sea, que no se quiere ver, bueno, esa es otra cosa, pero hay una influencia demoníaca que, ¿qué es lo que está provocando? Que la gente busque justificarse para no hacer una confrontación consigo mismo de si está viviendo su bautizo o no lo está viviendo. Y esa influencia lo que está generando es que la gente busque como que lo que más me acomoda. ¿Para qué me voy a preocupar? De todos modos, el Padre es esto. ¿Para qué me voy a confesar con uno que es más pecador que yo? Pero al final es eso. Es la influencia nada más, creo yo, que hay del mal que ha crecido muchísimo. Y delante de los ojos de Dios tampoco eso te va a justificar. O sea, no es de que vas a llegar al cielo y, no, Señor, es que yo ya no fui a misa porque el Padre esto, ta, 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 ta. No. O sea, el Señor te va a decir, no, a ver, espérate. Dios no es chismoso. O sea, sabe todas las cosas y no es chismoso. No necesita que vengas y le cuentes, ¿no? Más bien es tú. ¿Tú qué has hecho? ¿Qué hiciste con lo que yo a ti te di? A ti te bautizaron. ¿Qué hiciste con tu bautizo? ¿Qué cuentas me entregas de la iglesia? Tú que eres iglesia. Entonces, a veces se le olvida eso a la gente. Okey. Pero, hija, al final dijo Jesús, las puertas del infierno no van a prevalecer sobre mi iglesia. Es cierto, hay mucha gente que ha dejado la iglesia católica y no nos hemos acabado. Y la iglesia va a seguir. Yo les decía hasta en relajo a mis laicos, ¿no? ¿Por qué no nos preocupa que la gente se vaya? Porque a veces las justificaciones que tienen o las razones, vaya, por las que dejan a la iglesia es, como digo yo, la gente se va de la iglesia por soberbia y por ignorante, que no conocen su fe y quieren tener la razón sobre las cosas, ¿no? Son soberbios en ese sentido. Pero les decía yo a mis laicos, no nos preocupa porque los católicos se reproducen como conejos. O sea, cada 8 días hay bautizos y bautizos y bautizos en todo el mundo. O sea, por aquí unos se van y por acá ya estamos llenando. O sea, necesitamos espacio inclusive, ¿no? Entonces, realmente no es como que haya de verdad una situación donde haya que preocuparse porque la fe católica en algún momento se pudiera desintegrar. No, bueno, sí hay una preocupación de parte de la iglesia porque todas las almas son la responsabilidad de la iglesia. O sea, la iglesia está para velar por la salvación de las almas y conducir a las almas a Dios. Por eso la iglesia pide por la conversión de los pecadores, por los enemigos de la iglesia, pedimos por los que se van. No lo dejamos de hacer, ¿por qué? Porque es una responsabilidad tremenda la que tiene la iglesia. No nos preocupa en cierto sentido que se acabe porque la iglesia no es nuestra. O sea, la iglesia no le pertenece a los hombres como tal. Por ahí inclusive hay un chiste en donde dicen que llegó una vez Napoleón al Vaticano y entonces estaban todos los cardenales reunidos y llegó y les dijo, yo me voy a encargar de destruir a la iglesia, y todos los cardenales se pusieron a reír. ¿Y por qué se ríen? Se las voy a dejar ver, yo voy a destruir la iglesia. Y le contesta uno de los cardenales, ni nosotros hemos podido. O sea, porque la iglesia no depende de lo que yo haga, ¿sí me explico? Es Dios quien sabe hacia dónde va a llevar su iglesia. Y su iglesia es como dijo el Señor, o sea, junto con la semilla buena también está creciendo la cizaña.
Va a llegar el tiempo de la segadura, ¿no? De cortar. Se va a arrancar la cizaña, se va a echar al fuego y la buena semilla será guardada, ¿no? Claro. Al final ya no vino a engañarnos, ya nos dijo cómo están las cosas. Ajá. Va a depender, ¿no? Yo como les digo, cada quien se agarra pues de lo que cree que le sirve para salvarse, ¿no? Claro. Ya hace rato les decía, hay gente que dice, no, pues es que yo creo en el universo. Pues qué bueno que crees en el universo. Yo creo en quien creó el universo, porque no me gusta conformarme con poca cosa, ¿sí me explico? Claro. O sea, el universo es extenso y grande y qué bueno. Y está lleno de maravillas y hay muchas cosas escondidas, muchas cosas que a lo mejor no conocemos. Pero yo creo en el que hizo ese universo, que está por encima. Pero cada quien se va a agarrar a lo que quiere. Y en la fe, vaya, la iglesia lo que busca es que la gente reconozca a ese Dios bueno y hacedor de todas las cosas. Ok. Porque hacia Él es hacia donde vamos. Nadie, no ha nacido nadie que diga, yo no me voy a morir. No, no, sí, no. Si algo tenemos por seguro es eso. Sí. ¿Le podemos hacer unas preguntas rápidas? Sí, 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 a ver. Ah, diré, ¿sí o no? Sí. Preguntas rápidas con el padre. ¿Sí? Muy bien. Ah, empieza Gaby. Empiezo. A ver, padre, rápidamente. Con lo primero que empiece. Ah, Dios te siga. Lo primero que piense, sí. Sí, pero no, es que entiendas el castigo no como algo malo, es como una mamá, si el niño, le dices, no estés jugando ahí porque te vas a caer, y no obedeces y se da su golpe, la mamá lo tiene que regañar, lo tiene que castigar ahora para que se te quite, te quedas ahí sentado. No lo está haciendo con dolo, lo está haciendo para que aprenda. Y hay un cierto castigo de parte de Dios que nos es en cierta medida necesario para aprender. Es por Es por tu tu bien. bien. Exactamente. Dios se enoja. Ahí sí, existe la santa ira de Dios. La santa ira de Dios. Sí, es así, hay que tenerle respeto. Como que, Pues un sí, ejemplo de santa pudiéramos ira de Dios. decirlo, ¿no? Una santa ira de Dios, sí. Y que es muy válida, o sea, Dios tiene el derecho también de enojarse, ¿no? Ok. A ver, vamos a ver. ¿Se puede creer en Dios y cuestionar al mismo tiempo a la iglesia? Sí, porque son dos realidades distintas. Ok. A ver, otra. 2 y 2, Gaby. ¿La ciencia hace innecesaria la fe? No, Ok. ¿Alguna vez ha dudado de su propia fe en algún momento de su vida? no, bendito sea Dios. ¿Alguna vez ha sentido que Dios no le respondió? No, Súper afortunado, padre. Sí, porque finalmente sí son cosas que, como decíamos hace rato, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo todas las preguntas acerca de por qué, si dos familias le están rezando a Dios en un partido de fútbol por ganar, ¿por qué uno gana y el otro no? ¿No? De verdad, o sea, también que pide. o sea, de verdad véalo, o sea, yo lo veía en los partidos de fútbol donde iba mi güero, las dos partes, los dos equipos, los dos estaban rezando. O sea, unos de aquel lado y otros de este lado, los dos rezando. Uno tiene que ganar, ¿sí? Ahí Dios metió la mano. ¿Quién rezó más fuerte? No se trata de eso, ¿verdad? No. Pero sin embargo, eso a veces creemos y luego por eso preguntamos y decimos, ¿por qué si todos los dos estábamos rezando? ¿Por qué a ellos los oyó y a mí no? No, aquí falta, ahí en ese ejemplo concreto, yo diría que hace falta que esa gente conozca más su fe. Porque es algo muy trivial pedirle a Dios que gane un equipo Ya sé. de fútbol. O sea, Ahí va otra. Mm. ¿Le tiene miedo a Dios, padre? no, santo temor, Santo temor. que es un don del Espíritu Santo, ¿no? O sea, sí, lo que pasa es que no tendría por qué tenerle miedo, le tengo respeto, ¿sale? Porque, híjoles, pues es que es Dios, la criatura soy yo, ¿se me explicó? Y bueno, con todo lo que a mí me ha dado, con lo que yo he visto, híjoles, yo podría decirles es que es imposible no creer que está ahí, ¿no? Y si yo sé bien que también en algún momento me puede llamar la atención, me puede reprender, así como que estás haciendo mal esto, y lo ha hecho con un montón de sacerdotes, hay testimonios muy fuertes inclusive, ¿no? Donde Dios le ha dicho a sacerdotes, y si no cambias, te vas a condenar. Ah, No todos los sacerdotes se van al cielo. No. No, es una triste realidad. Por eso pidan para que
sí nos vayamos al cielo, porque, híjoles, ni el, ni el demonio quiere irse al infierno. Cuando en el episodio bíblico donde está el Señor con el endemoniado de Gerasa, los demonios que tenía ese muchacho, que eran una legión, le dicen a Jesús, déjanos meter en la piara de los cerdos, pues sí, en donde estaban los cerdos, ¿no? Porque ni siquiera ellos querían regresar al infierno. O sea, así ha de estar que ni siquiera ellos quieren regresar, ¿no? Y a veces nosotros hasta hacemos puntos, ¿no? Y hay gente que dice, no, pues a mí ya Hacemos me... puntos. Sí, o sea, hay gente que dice, no, a mí ya me cargó, yo me voy al infierno. Les vas a pensar que te van a recibir con unas margaritas y... Sí, no, no, Ahí están mis cuates. no, Así hasta dicen. no, Me ha no. tocado escuchar, Y de es que no verdad. tenemos idea. Sí, más bien es que hablamos sin idea. Sí, Sí. Santa Teresa de Ávila tuvo una experiencia muy fuerte mística en donde ella dice que iba entrando en un túnel pues como lleno de suciedad, ¿no? Porque hasta le llegaba el olor fétido Ujú. y en el fondo veía fuego. Entonces solamente se alcanzó a asomar tantito y vio su nombre inscrito que decía Teresa de Ávila. Eso le bastó para reaccionar y decir, Señor, no lo permitas, cambia de vida y es una santaza. O sea, si Ah, nosotros tuviéramos siquiera tantito, o sea, que nos dejara ver tantito el Señor, lo que es el infierno, yo creo que con eso te basta para decir, ¿no? Pero tampoco Dios quiere que lo amemos no porque le tenemos miedo, sino porque lo reconocemos como el único verdadero Dios, ¿no? mm. No, pues es que he estado, Claro. claro. ¿Usted cree que si no hubiera nacido en la religión, hubiera encontrado a Dios de igual manera? No de la misma manera tal vez, pero espero en Dios que si no hubiera yo nacido en la religión católica, pues en donde hubiera yo nacido que lo buscara. O sea, sí, estaría yo agradecido con mis padres si aunque no fueran católicos me enseñaran a amar a Dios, porque yo creo que es eso, ¿no? Sí. Sí, porque hay papás que a lo mejor nunca enseñan a los hijos a amar a Dios, no, porque nunca los ven orar, nunca los ven que van a misa, o van ahí de vez en cuando. O sea, es una fe muy intermitente que al final no les va a ayudar. Y a veces, híjoles, es también increíble, ¿no? Que gente que no es católica, que están en alguna secta y son más fervientes, ¿no? Que buscan más a Dios. Para quien nos escucha y no sabe qué es una secta, padre, porque mucha gente cuando dice secta se imagina los satánicos. No, las sectas, bueno, todas las religiones tienen sectas, que serían como agrupaciones de personas que quieren vivir la fe con una perspectiva muy personal de las cosas, ¿no? Aquí comenzamos, por ejemplo, en 1517, pues Martín Lutero tenía su propia manera de ver ciertas cosas. Ajá. Hay toda una cuestión histórica ahí, ¿no? Él decide irse por su lado y entonces nace el protestantismo, ¿no? Lo que nosotros llamamos protestantes son una secta, no es una religión, es una secta. Ok. Inclusive en el tiempo de Jesús, en la religión judía, también hay sectarismo. Por eso estaban los saduceos, ¿no? Estaban los fariseos, etcétera. O sea, porque las sectas siempre han existido, ¿no? Siempre ha habido gente que quiere vivir la fe a su gusto y A su manera. antojo, a su manera. Y como no le gusta cómo lo presenta su propia religión, buscan una salida, ¿no? Y eso en todo. Si vamos con el Islam también tiene sectarismo, el budismo de igual manera. Entonces sí hay que Ajá. distinguir eso porque la gente dice, es que son de otra religión y están hablando, no sé, de los mormones. No. O sea, eso es una secta. Mira, no te sabría decir así si son bien recibidas o no bien recibidas, porque yo creo que Dios lo que ve es tu conducta como ser humano, o sea, que tú seas una persona buena, recta, ¿no? Y que sí, que tú a Él le des el honor y la gloria. Puede ser a lo mejor mormón, protestante, adventista, lo que tú quieras, pero si tú vives tu relación con Dios bien, eso es lo que Dios seguramente va a tomar en cuenta. El problema aquí está en lo que yo decía, o sea, que cada quien quiere a veces vivir su fe a su gusto y antojo y busca lo que les acomoda. Ahora que si ya nos vamos nosotros hacia lo espiritual un poquito todavía más fuerte, eh, hay casos en exorcismos que están documentados, hay sacerdotes en el internet, los pueden buscar, que hablan sobre las experiencias que ellos como exorcistas han tenido en donde el demonio les dice que las sectas son suyas.
Mm, que Él es el que inclusive les da los argumentos a los pastores, a los dirigentes, para que convenzan a la gente. guau. Es que de repente la verdad es que hay muchas cosas que ignoramos. Sí, la verdad, sí. Y bueno, padre, pues ahorita que hemos estado hablando tan amenamente de todo esto, la verdad es que ha sido muy ilustrativo porque pues nos vamos a enterar de muchas cosas que no nos enteramos, como ya dijimos al principio. ¿Qué le diría usted a una persona que está pasando por un trance, por una situación difícil, que está muy enojado, ¿no? Que ha sido muy difícil o muy duro, algo que le esté sucediendo y que ¿como qué le podría aconsejar para que no se alejara de su fe? Ok. De entrada le diría yo, vive tu enojo en este momento. O sea, ahorita estás en ese momento de berrinche, ándale. O sea, enójate, saca todo eso. O sea, date la oportunidad de vivirlo también, ¿no? Porque al final es una experiencia humana. Claro. Y si hay alguien que nos conoce, pues es Él, ¿no? El primer terapeuta en la historia de la humanidad es Dios. Lo dice el libro del Génesis, cuando Adán estaba en el paraíso, Dios iba al paraíso a platicar con Adán, porque Dios sabe que nos es necesario el hablar las cosas, el decirlas, o sea, es terapéutico, por eso el primer terapeuta es Él. Entonces, decirle a la persona, vívelo, o sea, sácalo. Di todo lo que tienes, lo que te está haciendo ruido y date la oportunidad de vivirlo. Pero una vez que ya pasó, que estés calmado, con la cabeza fría, como decimos, entonces sí, date el tiempo, ¿no? De empezar a analizar las cosas y de no estigmatizar que te pasó esto porque Dios no te ama, porque Dios no está al pendiente de ti, no. O sea, pasó porque pues no sabemos, ¿no? A veces nosotros desgraciadamente pasó. Solamente Dios tendría la respuesta por qué Claro. permite que pasen ciertas cosas. Pero aquí se trata de que tú sigas viviendo, de que tú continúes y trates de vivir lo más estable que puedas, ¿no? Ahora, si la persona es de fe y está en su momento de coraje, de negación, ok, no hay problema, lo mismo, vívelo, pero ya que se te pase, vienes y dialogamos. Es un poquito más fácil con alguien que de alguna manera tiene los principios Ajá. cristianos, ¿no? En cierta forma cimentados, dialogar con esa persona y poderle ayudar a ese proceso Sí. de trance, vaya, no sé, de lo que está pasando, vaya, a una persona que a lo mejor no está pegada a la fe, no vive su fe, pero sí tiene ese coraje, ¿no? Y le echa la culpa a Dios y demás. Va a ser un poquito a lo mejor más complicado, pero de igual manera, aquí se trata de ayudar a la persona, ¿no? Porque es un ser humano. Si a esa persona le sirve, no vamos a hablar de Dios, pero vamos a hablar de tu estabilidad emocional, de que te es necesario, útil vivir tu etapa de duelo de esa manera, vívela. Vívela, pero tampoco dejes que el rencor, el resentimiento o el mismo dolor transforme tu vida. ¿Por qué? Porque vas a perder todo lo que tú eres, a lo mejor todas tus capacidades y como ser humano todos tenemos mucho que dar. Claro. Entonces va a depender mucho de la situación, pero yo creo que es válido que cada quien viva sus etapas en su momento, ¿no? Y me gustaría hacerle una última pregunta, padre. Ante una situación difícil, cuando uno más necesita a Dios en su corazón, ¿cómo orar para que Dios te escuche? Como le hablas a tu papá o a tu mejor amigo. O Okey. sea, de Dios siempre vamos a necesitar. O sea, literalmente somos los más necesitados de Dios, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué? Porque eh, somos sus criaturas. Y aparte de ser sus criaturas, nosotros tenemos el privilegio de llamarnos hijos de Dios. Eso es lo que nos da el bautizo, ¿no? Esa gracia enorme. Porque ni los ángeles, nosotros sí podemos llamar a Dios papá Okey. y los ángeles no. Los ángeles se dirigen a Dios como nuestro creador o el creador de todas las cosas, el hacedor, ¿no? Nosotros le decimos papá y eso nos abre una puerta enorme porque hay más confianza, ¿sale? Hay esa posibilidad de con cariño dirigirme a él, de decirle me está pasando esto, ayúdame, no sé cómo hacerle. O sea, varía, ¿Se vale ¿no? decirle: "Me pongo en tus manos"? Sí, claro. Sí, Dejarte de sí. tener el control.
Sí, es que ahí, o sea, me pongo en tus manos, exacto, y es volver a eso, ¿no? Que se haga tu voluntad. Y ahí es en donde muchas veces la puerca tuerce el rabo, como dicen, ¿no? Porque dejar que Dios controle tu vida se Es dice una fácil, frase que yo la he pensado, o sea, es muy en fuerte. medio de la oración digo, ¿quiero decirlo o no? Sí. Porque sé que es una frase que Claro. tiene un peso Yo lo he gigantesco, llegado a hacer en hágase alguna tu ocasión. voluntad. La verdad es que no, yo creo que soy una persona muy controladora, fíjate, me estoy dando cuenta. No quieres Sí, que haga tu no, voluntad. pero, por ejemplo, cuando yo estaba embarazada de mi güero, de mi segundo bebé, con mi primera bebé tuve complicaciones y mi bebé falleció. Entonces, con mi segundo bebé, yo siempre le pedía y le decía: "Si es tu voluntad que este niño nazca", ¿no? Así lo pedía: "Si es tu voluntad que este niño nazca, déjame llegar a buen término". Sí, pero siempre, si es tu voluntad, si de tu mano está, si es lo que tú quieres. O sea, siempre lo pedía así, porque de verdad ya tenía yo creo que hasta susto, ¿no? Porque pues sí, ya Normal. está uno ciscado, ¿no? Eso. Y en alguna otra ocasión en la que me sentí pues como que a veces te sientes sin salida, ¿no? Hay ocasiones donde tú solito te ahogas, te estás ahogando, que te estás así sin salida. Le dije: "Señor, yo ya no sé qué más hacer, me pongo en tus manos, hágase tu voluntad, yo ya no sé qué hacer, ayúdame, resuélvelo tú, porque yo no, humanamente, yo no puedo". Si ya estás cansado, Sí, ya ya no, y se ha simplemente resuelto, ¿eh? sabes que humanamente ya hiciste lo Ya, posible, sí, no, entonces se lo dejas a Dios. de verdad, Y y, es un alivio. es un alivio, de verdad que es un alivio cuando sueltas ese control. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, Pues ha sí, sí. estado súper agradable esta plática, la verdad. No sé qué te parezca a ti, si tienes alguna otra pregunta. Sabes que creo que hemos ya tenido un buen set de preguntas para, pues, para nuestro primer episodio, Sí, que es precisamente de qué pasa cuando dejamos de creer. dejamos de creer. Creo que bastantes preguntas que contestó el padre, yo realmente las había tenido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y yo me quedo solo con una plática muy Sí, yo creo que también, y para todos los que nos escuchan, yo creo que de verdad este tipo de pláticas son necesarias. Y de verdad que nos hace falta tiempo, porque Sí, aunque ha habido respuestas muy concretas a ciertas cosas, o sea, se pueden expandir las respuestas, ¿no? claro. Porque las circunstancias son distintas en cada persona y habría que explicar un montón de detalles para que también se Sí. entienda, pero no tenemos el tiempo, es materialmente imposible a No, veces, pero ¿no? eso, nos vamos a seguir viendo, padre. Así que todavía vamos a tener un tenemos, set número sí, 2. sí, sí, tenemos que seguir platicando sobre este tema de la fe en específico. Creo que seguramente nos van a llegar algunas preguntas más. Seguramente cuando escuchemos el episodio vamos a razonar otras cosas que hubiéramos querido preguntar y que en el momento se nos barrieron, precisamente porque estamos entretenidos en lo que estamos hablando. Pero bueno, primero Dios que no sea la primera ni la última vez para este tipo de entrevista acerca de lo que es todo lo que conlleva la fe, porque siempre va a ser mucho más rico que sea de una persona que sabe, como hemos dicho, ¿verdad? Que siempre es necesario que la persona que nos está instruyendo, ¿verdad? Sea una persona que sabe, porque si no, pues estamos en las mismas, ¿no? Entonces, cuando estamos con una persona que sí sabe de lo que está hablando, va a ser mucho de utilidad para todos, que eso es lo que nos deja de experiencia para toda la audiencia. Entonces, bueno, pues damos por concluido entonces este capítulo el día de hoy. Estamos en su set de Qué flojera ser normal, donde lo raro se vuelve conversación. Como siempre estamos Chagui y Gaby, que el burro por delante, porque era al revés. Y Chagui y Gaby. Bueno, en fin. Pero recuerden que esta es una seguidilla de 3 episodios. El siguiente episodio que viene, bueno, no se lo pueden perder porque de verdad es una cosa que va a estar. Vamos a retomar Híjole. con el padre ¿Y cómo se va a sobre llevar? ¿existe realmente el mal? Y vamos a hablar de exorcismos. Así que no se lo pueden perder y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.